Los primeros rayos del sol de Ouagadougou pintaron las paredes del palacio presidencial con tonos dorados, mientras el retumbar de los vehículos blindados destrozaba la calma de la mañana. Nubes de polvo se levantaban como espíritus furiosos de la Tierra Roja mientras los Humvees estadounidenses rodeaban el complejo en una perfecta formación militar. El capitán Rodríguez ajustó su chaleco táctico con el sudor, ya formándose en su frente a pesar de la temprana hora. A través de sus binoculares pudo ver la bandera de Burkina Faso, aún ondeando con orgullo sobre el palacio, sus colores rojo, blanco y verde desafiantes contra el cielo pálido. El sonido de los rotores de los helicópteros atravesó el aire como aves de presa, metálicas que rodean su objetivo. Los vendedores locales que estaban montando sus puestos matutinos huyeron aterrados dejando atrás mangos dispersos y coloridas telas. El antiguo árbol baobab que había custodiado esta tierra durante siglos parecía inclinarse protectivamente hacia el palacio. Dentro de los muros del palacio, Ibrahim Traoré estaba en la ventana de su oficina, su reflejo fantasmal en el cristal a prueba de balas. Las manos del joven presidente permanecían firmes mientras observaba cómo los soldados extranjeros se posicionaban con precisión militar alrededor de su hogar. Su asistente, Aminata, irrumpió a través de las puertas de caoba, su pañuelo tradicional desajustado y su respiración agitada por haber subido 3 pisos. «Corriendo, señor presidente, están exigiendo su rendición inmediata», susurró urgentemente sujetando un transmisor de radio que crujía con voces estadounidenses. La mandíbula de Traoré se tensó al reconocer la arrogancia en su tono, la misma actitud colonial contra la que sus antepasados habían luchado durante generaciones. El aroma del té tradicional de desayuno aún flotaba en el aire. Un recordatorio cruel de la mañana normal que había sido violentamente interrumpida detrás. De él los retratos de Thomas Sankara y otros héroes de la liberación africana parecían observar con ojos expectantes. El altavoz montado en el vehículo líder crujió al encenderse su voz mecánica, resonando en las paredes del palacio como «Un trueno, presidente Traoré, tiene 30 minutos para rendirse y ser extraditado inmediatamente a los Estados Unidos». De hecho, el anuncio se hizo en un francés defectuoso, sumando insulto a la herida de esta flagrante violación de la soberanía. Niños de la escuela cercana se habían reunido en las puertas del palacio, sus caras curiosas presionadas contra las rejas de hierro, mientras trataban de entender por qué los soldados extranjeros rodeaban la casa de su líder. Las mujeres del 106 mercado, vestidas con colores brillantes, comenzaron a llegar sus voces, elevándose en canciones tradicionales de resistencia, que habían sido transmitidas de generación en generación. El llamado matutino a la oración de la mezquita cercana se mezcló con los cánticos de las multitudes crecientes, creando una sinfonía de desafío. Incluso el perro callejero parecía sentir la tensión, ladrando a los uniformes desconocidos y acentos extraños. El capitán Rodríguez miró su reloj y habló por su auricular, su voz cargada con el peso de órdenes que él cuestionaba en privado. El plazo de 30 minutos se sentía tanto eterno como terriblemente corto, mientras cientos de civiles comenzaban a reunirse fuera de las puertas del palacio. Viejos con bastones avanzaban lentamente, sus rostros curtidos, marcados por las cicatrices de la opresión colonial y las luchas del posindependencia. Madres jóvenes levantaban a sus bebés como si se los ofrecieran a su presidente en un gesto de protección y solidaridad. El capitán había sido informado sobre la posible resistencia, pero nada lo había preparado para la vista de toda una comunidad dispuesta a interponerse entre sus fuerzas y su líder. En algún lugar a lo lejos, los tambores comenzaron a sonar con el antiguo ritmo de la guerra, y Rodríguez se dio cuenta de que esta misión podría no salir según lo planeado. El sonido de los pies descalzos sobre el asfalto caliente se hacía más fuerte a medida que miles de ciudadanos de Burkina Faso se dirigían al palacio presidencial desde todas las direcciones. Mama Fatou, una veterana vendedora del mercado con cabellera plateada, lideraba a un grupo de mujeres que llevaban cucharas de madera y ollas de metal, como tambores improvisados. Su voz se quebró con emoción, mientras gritaba cánticos tradicionales de guerra, que alguna vez habían reunido a los guerreros contra los colonizadores franceses. Detrás de ella, estudiantes universitarios con jeans rasgados y camisetas descoloridas se unían de brazos.
Sus rostros jóvenes llenos de determinación recordaban a los observadores las revueltas estudiantiles de décadas pasadas. Los conductores de mototaxis abandonaron sus bicicletas en medio de las polvorientas calles, uniéndose al río humano que fluía hacia la defensa de su presidente. El olor acre de los neumáticos quemados comenzó a llenar el aire, mientras surgían barricadas improvisadas en las principales intersecciones. Incluso, los niños de la calle, usualmente invisibles para el mundo, emergieron de sus escondites para añadir sus pequeñas voces al creciente coro de resistencia. El capitán Rodríguez observaba a través de su mira mientras la multitud aumentaba más, allá de las proyecciones de su peor escenario transformándose de cientos a miles en apenas unos minutos. Su radio crujió con actualizaciones urgentes de sus equipos de perímetro, cada uno reportando la misma situación imposible. Civiles desarmados, creando escudos humanos alrededor de cada punto de acceso. Un grupo de mujeres ancianas con pañuelos de cabeza coloridos se sentaron directamente frente a su vehículo líder, sus manos gastadas unidas en oración. Sus ojos no reflejaban miedo, solo la quieta fuerza de madres que habían enterrado hijos por la guerra, y no cederían a entregar a sus hijos restantes a la agresión extranjera. Detrás de ellas adolescentes, con teléfonos inteligentes, transmitían en vivo cada momento, convirtiendo esta confrontación en un espectáculo global que sus comandantes habían intentado desesperadamente evitar. El entrenamiento del capitán lo había preparado para una resistencia armada, no para abuelas cantando canciones de cuna mientras bloqueaban su avance. Su dedo dudó sobre el botón de la radio al darse cuenta de que cualquier intento de avanzar requeriría que retirara físicamente a los civiles que le recordaban a su propia abuela en Texas. Desde su balcón del palacio, el presidente Trowé presenciaba el levantamiento espontáneo con una mezcla de orgullo y preocupación que le apretaba el pecho. Los trabajadores de la fábrica textil cercana habían formado un semicírculo protector alrededor de las puertas del palacio, sus uniformes coloridos creando un arco iris viviente contra el verde militar de los vehículos estadounidenses. Los maestros de escuela se mantenían hombro con los campesinos que aún llevaban asadas de su trabajo matutino en el campo, unidos en su negativa a permitir que las botas extranjeras profanaran su suelo soberano. La visión de su gente arriesgándolo todo por su líder hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas a Trowé, pero también le trajo un peso aplastante, o de responsabilidad. Sabía que un solo movimiento en falso, un momento de pánico de cualquiera de los dos bandos, podría convertir esta resistencia pacífica en una masacre. El sol de la mañana ascendía más alto, proyectando largas sombras que parecían extenderse como brazos protectores alrededor de la multitud reunida. A lo lejos podía ver a más personas llegando a pie en taxis colectivos sobrecargados y en carros de burros, toda una nación movilizándose para proteger a su líder. Elegidos los soldados estadounidenses, se encontraron en una posición imposible, entrenados para el combate, pero enfrentándose a un enemigo que luchaba con valentía, en lugar de armas. El sargento Williams, un joven de 23 años de Detroit, miraba a un niño que no podía ser mayor que su hermano pequeño en casa. El niño sostenía una pequeña bandera de Burkina Faso en una mano y una flor marchita en la otra, ofreciendo ambas al desconcertado soldado con una sonrisa inocente. Alrededor de ellos, la multitud comenzó a cantar el himno nacional, sus voces armonizando en mur francés, y dula creando un sonido más poderoso que cualquier arma. La ventaja táctica que la superioridad de fuego debería haber proporcionado parecía irrelevante, frente a personas dispuestas a morir de pie en lugar de vivir arrodilladas. Las conversaciones por radio del comando se volvían cada vez más frenéticas, a medida que las noticias del enfrentamiento se difundían por las plataformas de redes sociales en todo el mundo. Williams miró los ojos confiados del niño y se preguntó cómo explicaría este momento a sus propios hijos, algún día suponiendo que sobreviviera a lo que viniera después, en las profundidades de las cámaras internas. Del Palacio Trowé se arrodillaba sobre una alfombra tejida tradicional, frente a un pequeño altar adornado con conchas de cauri y quemando incienso. La antigua habitación oculta de las renovaciones modernas aún conservaba las paredes originales, de ladrillo de barro que habían refugiado a los reyes Mossi durante siglos antes de la conquista colonial. El anciano Jean Bert,
el consejero más viejo del palacio, entró en silencio llevando una bolsa de cuero llena de objetos sagrados pasados por generaciones de líderes de resistencia. Sus manos curtidas temblaban no por la edad, sino por la gravedad del momento mientras colocaba una pequeña máscara de madera sobre el altar. Las características talladas de la máscara parecían cobrar vida a la luz parpadeante de las velas, sus ojos huecos reflejando la sabiduría de los ancestros que habían enfrentado decisiones imposibles similares. Afuera, el sonido de las voces de su gente se filtraba a través de las gruesas paredes como oraciones llevadas por los vientos del desierto. El dulce humo del incienso se mezclaba con el olor terrenal de la arcilla roja, creando una atmósfera que transportaba a Trowé más allá de la crisis inmediata. Tu bisabuelo luchó contra los franceses con nada más que determinación y la bendición de sus ancestros. El anciano Jamba susurró en Mor, su voz apenas audible, por encima del distante canto. Los dedos del anciano trazaban patrones en el polvo del suelo, dibujando símbolos que precedían a la historia escrita y llevaban la memoria colectiva de su pueblo. Trowé cerró los ojos y sintió el peso de las generaciones posándose sobre sus hombros como una manta familiar pero pesada. En su mente pudo ver la sonrisa desafiante de Thomas Sankara, escuchar los apasionados discursos de Patrice Lumumba y sentir la ira justa de cada líder africano que se había negado a ceder ante la presión extranjera. La máscara de madera parecía pulsar con una luz interna mientras el anciano Jamba comenzaba a cantar en la antigua lengua de los guerreros Mosi. Las paredes mismas parecían inclinarse hacia adentro como si el palacio estuviera abrazando a su actual ocupante y susurrando secretos de supervivencia. El tiempo parecía ralentizarse mientras Trowé sentía cómo su miedo individual se disolvía en algo más grande y poderoso que él mismo. Una ráfaga de viento sacudió las contraventanas a pesar de la quietud de la mañana, llevando consigo el aroma de las flores de baobab y la lluvia lejana. Los ojos del anciano Jamba se agrandaron al reconocer la señal, su voz subiendo de emoción mientras interpretaba el mensaje ancestral. Están diciéndote que el verdadero poder no proviene de las armas ni de la aprobación extranjera, sino del vínculo inquebrantable entre un líder y su pueblo. Tradujo urgentemente. Trowé abrió los ojos para descubrir que las velas ardían más intensamente sus llamas, danzando en un patrón que desafiaba la física de la habitación cerrada. Los sonidos desde afuera también habían cambiado. Lo que antes eran gritos de pánico ahora sonaban como una celebración, como si la multitud pudiera sentir el despertar espiritual de su líder. A través de la pequeña ventana, un solo pájaro se posó en el alféizar y cantó 3 notas claras antes de volar hacia el sol naciente. La señal era inconfundible para cualquiera criado en las tradiciones de la tierra. Los ancestros habían elegido a su campeón, levantándose de la alfombra con una claridad recién descubierta. Trowé sintió como el miedo se drenaba de su cuerpo, como el agua de una olla rota. La máscara de madera captó la luz de la mañana que entraba por la ventana. Sus antiguas características ahora parecían sonreír con aprobación. El anciano Jamba presionó un pequeño amuleto en la palma del presidente, un trozo de meteorito envuelto en hilo de oro, que había protegido a los reyes Mosi durante más de 500 años. Tu respuesta debe resonar a través de la historia como los grandes discursos de nuestros héroes de la liberación. El anciano aconsejó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Trowé asintió entendiendo que este momento no solo definiría su presidencia, sino el futuro de la soberanía africana misma. El peso del amuleto en su palma se sentía como sostener un pedazo de estrella, fugaz, un recordatorio de que incluso los cielos tenían un interés en esta confrontación. Mientras se preparaba para enfrentar a las fuerzas estadounidenses, llevaba consigo la sabiduría acumulada de cada ancestro que alguna vez se negó a rendir su dignidad ante el poder extranjero. El presidente Trowé emergió de la entrada principal del palacio, con el paso medido de un hombre que había encontrado su propósito en la sabiduría de los siglos. El rugido de la multitud se intensificó cuando su líder apareció, pero él levantó la mano en señal de silencio, y 1000 voces se aquietaron como si fueran comandadas por la propia naturaleza. En su mano izquierda llevaba un sencillo bastón de madera tallado de baobab, mientras que su derecha sostenía un micrófono conectado a altavoces que llevarían sus palabras por todo el continente.
Su tradicional boho blanco brillaba bajo el sol de la mañana, un contraste radical con el uniforme militar que rodeaba el perímetro. Del complejo el capitán Rodríguez ajustó sus binoculares esperando ver miedo o desafío en los ojos del presidente. Pero en su lugar encontró una calma inquietante, que hizo que su dedo en el gatillo se moviera nerviosamente. El amuleto ancestral, en el bolsillo de Trare, parecía pulsar con calor contra su cadera, recordándole que no estaba solo, sino acompañado por generaciones de guerreros. El anciano Yamba observaba desde los escalones del palacio, su rostro curtido rompiéndose en una sonrisa sabia al reconocer el antiguo poder fluyendo a través de su presidente. Capitán Rodríguez. La voz de Trowe resonó por todo el complejo, de alguna manera sabiendo el nombre del comandante estadounidense, a pesar de nunca haberlo conocido. La inesperada familiaridad envió un escalofrío visible a través de las filas de los soldados, que esperaban ya sea una rendición o una resistencia armada, no un reconocimiento personal. Sé por qué estás aquí, y sé las órdenes que te han dado hombres que nunca han pisado suelo africano. Continuó el presidente, su inglés, claro y preciso. La multitud detrás de él se balanceaba como trigo al viento. Su respiración colectiva creando un ritmo que parecía sincronizarse con el latido del corazón del presidente Rodríguez. Tanteó su radio incierto sobre si reportar este desarrollo o esperar a escuchar qué vendría después. A través de su auricular podía escuchar el bullicio frenético de sus superiores, exigiendo una acción inmediata, pero algo en la voz de Trare lo hizo dudar. El sol de la mañana había subido más alto ahora, proyectando la sombra del presidente largo sobre la tierra roja como una enorme silueta. Pero tengo una contraoferta que tus planificadores o del Pentágono nunca anticiparon, anunció Trowe. Sus palabras causaron un murmullo de confusión tanto en las fuerzas estadounidenses como en sus propios seguidores. Metió la mano en su buho y retiró no un arma, sino una sola hoja de papel, que parecía brillar blanca bajo el brillante sol. Desafío al presidente de los Estados Unidos a encontrarse conmigo aquí en Ouagadougou dentro de 7 días, para debatir el futuro de África ante todo el mundo, declaró su voz llevando la autoridad de los antiguos reyes. La multitud estalló en asombro, sus vítores mezclándose con los suspiros de incredulidad de los soldados, que nunca habían escuchado términos tan audaces de un objetivo de acción militar estadounidense. La radio de Rodríguez crujió con voces frenéticas del comando exigiendo aclaraciones sobre lo que acababan de escuchar. El papel en la mano de Trowe se agitó con una ráfaga de viento repentina, pero él lo sostuvo firme como una bandera de desafío. Incluso los 180 perros callejeros habían dejado de ladrar, como si sintieran que la historia se estaba escribiendo en este polvoriento patio. El capitán Rodríguez se encontró atrapado entre su entrenamiento militar y una creciente admiración por el hombre que había sido enviado a arrestar la situación táctica. Había pasado de una simple misión de extracción a algo que requería habilidades diplomáticas muy por encima de su rango salarial. A través de sus binoculares podía ver los ojos de Trowe ardiendo con la intensidad de un hombre que no tenía nada que perder y todo que ganar. La propuesta del presidente flotaba en el aire como el humo de un fuego sagrado, imposible de ignorar y peligroso de reconocer. Detrás de Rodríguez, su oficial de comunicaciones intentaba frenéticamente comunicarse con el mando superior para recibir nuevas instrucciones, pero las ondas de radio parecían llenas de estática y confusión. La energía de la multitud había pasado de la ira protectora a una anticipación eléctrica, como si percibieran que su líder acababa de cambiar las reglas del juego para siempre. En ese momento, tanto el capitán estadounidense como el presidente africano sabían que lo que sucediera a continuación resonaría en los libros de historia por generaciones. El capitán Rodríguez miró al presidente Trowe a través de sus binoculares, su entrenamiento militar enfrentándose a una oleada inesperada de respeto hacia su objetivo. La radio en su oído zumbaba con voces cada vez más frenéticas de funcionarios del Pentágono, que nunca habían anticipado que su operación cuidadosamente planificada se convertiría en un espectáculo diplomático global. Su dedo flotaba sobre el botón de transmisión, mientras observaba a miles de civiles creando una barrera humana impenetrable alrededor de los terrenos del palacio. El calor de la mañana ya hacía que su chaleco táctico fuera incómodo, pero el sudor en su frente provenía más del estrés que de la temperatura.
Detrás de él, el sargento Williams se movía nerviosamente su propia arma bajada, mientras observaba a los niños jugando a los pies de sus padres en la multitud. Las órdenes del capitán habían sido claras como el cristal. Hacía 12 horas, extraer a Trowe por cualquier medio necesario para el transporte inmediato a una instalación de alta seguridad. Ahora con helicópteros de CNN sobrevolando y al hacer transmitiendo en vivo desde la multitud, esas órdenes parecían desmoronarse como arena en sus manos enguantadas. «Señor, ¿cuáles son nuestras instrucciones?», susurró Williams con urgencia, su voz joven traicionando la confusión que todos los soldados de la unidad sentían. Rodríguez había liderado a hombres durante 3 giras en Afganistán, pero nada en su experiencia de combate lo había preparado para un objetivo que se negaba a huir o luchar. El desafío del presidente a debatir con el presidente estadounidense había convertido una operación militar en una crisis diplomática que requeriría decisiones muy por encima de su rango salarial. A través de su auricular podía escuchar discusiones acaloradas entre funcionarios del Departamento de Estado y altos mandos del Pentágono. Cada facción exigía diferentes respuestas a esta situación sin precedentes. El canto de la multitud se había vuelto más fuerte, sus voces, armonizando en idiomas que él no entendía, pero que de alguna manera sentía en su pecho. Su oficial de comunicaciones le tocó el hombro con urgencia, levantando un teléfono satelital con una línea directa a Washington, que Rodríguez sabía que no podría ignorar para siempre. El peso de la ley internacional, el protocolo militar y la decencia humana básica parecían aplastarlo sobre sus hombros como un edificio que se derrumba. Desde su posición elevada en el Humvee líder, Rodríguez podía ver todo el escenario extendido ante él como una pintura surrealista. Banderas africanas ondeaban desde cada techo a la vista como si toda la ciudad se hubiera transformado de la noche a la mañana en una fortaleza de orgullo nacional. Equipos de noticias de cada red internacional importante de alguna manera se habían materializado alrededor del perímetro, sus cámaras capturando cada momento de este enfrentamiento para el consumo global. El capitán se dio cuenta de que cualquier acción que tomara sería escrutada por millones de espectadores y analizada por historiadores militares durante las próximas décadas. Su entrenamiento le gritaba que siguiera las órdenes y completara la misión, pero su conciencia susurraba que algunos comandos eran ilegales, sin importar quién los emitiera. El teléfono satelital en 1900, las manos de su oficial de comunicaciones, parecía volverse más pesado con cada segundo que pasaba su luz roja, parpadeando como una cuenta atrás hacia el desastre. A través de la multitud, vio a una anciana sosteniendo una fotografía de lo que parecía ser su hijo fallecido. Sus lágrimas se mezclaban con un orgullo desafiante, de una manera que le recordaba dolorosamente a su propia madre. El bullicio en la radio de su auricular alcanzó su punto máximo cuando los funcionarios en 1910 Washington se dieron cuenta de que su operación se estaba descontrolando. Rodríguez tomó la decisión más difícil de su carrera militar, levantándose para quitarse el auricular y dejarlo caer en el polvo rojo a sus pies. «Retírense», ordenó. A sus hombres, su voz resonando a través de la unidad con la autoridad de un comandante que finalmente había encontrado su brújula moral. El alivio en los rostros de sus soldados fue inmediato y evidente, como si hubieran estado esperando permiso para seguir sus conciencias en lugar de sus órdenes. El sargento Williams sonrió por primera vez esa mañana, bajando completamente su arma y asintiendo hacia la multitud con algo que se acercaba al respeto. El teléfono satelital seguía sonando en la mano del oficial de comunicaciones, pero Rodríguez le dio la espalda, eligiendo enfrentar las consecuencias de desafiar las órdenes en lugar de participar en lo que ahora reconocía como un arresto ilegal. En ese momento, un soldado de carrera eligió la humanidad sobre la jerarquía, sabiendo que algunas batallas se ganan negándose a pelear en Lagos, Nigeria. El presidente Bola Tinubu fue sacado de su informe matutino por informes urgentes que inundaron cada canal de noticias en África. Las enormes pantallas en su sala de situación mostraban transmisiones en vivo desde Ouagadougou, donde su joven colega se mantenía desafiante ante la fuerza militar estadounidense. Sus asesores observaban en silencio atónito, mientras el desafío de 1900 Trowe al presidente estadounidense
reverberaba en las plataformas de redes sociales provocando protestas inmediatas fuera de las embajadas de EEUU en 12 capitales africanas. El teléfono del líder nigeriano vibraba continuamente con llamadas de otros jefes de Estado, cada voz llevando la misma mezcla de alarma y admiración. Afuera de su ventana, el tráfico de Lagos se había detenido por completo, mientras los conductores abandonaban sus vehículos para ver el drama que se desarrollaba. En sus teléfonos inteligentes, en minutos, Tinubu redactó una declaración condenando la violación de la soberanía de Burkina Faso y exigiendo la retirada inmediata de las fuerzas estadounidenses. El peso del liderazgo continental se posó sobre sus hombros al darse cuenta de que este momento definiría la relación de África con Occidente por generaciones, a través del continente. En Nairobi los estudiantes kenyatas salían de las aulas de la Universidad de Nairobi, sus voces elevándose, en cánticos de solidaridad que resonaban por todo el extenso campus. La profesora Wanjiku Mugwa, docente de ciencias políticas, observaba cómo su aula se vaciaba, mientras sus estudiantes corrían a organizar una marcha improvisada hacia la embajada. De EEUU, su propio teléfono mostraba docenas de mensajes de WhatsApp de colegas académicos de toda África, todos compartiendo el mismo video viral del audaz desafío de Trowe. El aire matutino se llenó con el sonido de los tambores tradicionales, mientras estudiantes de diferentes grupos étnicos se unían por primera vez en años en una causa común. Los jóvenes manifestantes pintaron sus caras con los colores de la bandera de Burkina Faso, transformándose en símbolos vivos de la solidaridad panafricana. Los equipos de noticias se apresuraron a capturar el levantamiento espontáneo que se estaba extendiendo de universidad en universidad, como un incendio forestal. La profesora sonrió con gravedad al reconocer que sus estudiantes estaban siendo testigos del tipo de momento histórico que cambiaría su comprensión del poder africano. En Accra, Ghana, el presidente Nana Akufo-Addo convocó una sesión de emergencia de la Unión Africana, su voz temblando con rabia contenida, mientras se dirigía a sus compañeros líderes a través de un enlace de video, seguro. La ornamentada sala de conferencias zumbaba con los intérpretes traduciendo las palabras de Traore al árabe, suajili y portugués, mientras los líderes desde Marruecos hasta Sudáfrica absorbían las implicaciones. En cuestión de horas comenzaron a llegar declaraciones de apoyo desde Addis Abeba, Pretoria y Dar es Salaam. Cada gobierno calibraba cuidadosamente sus palabras para apoyar la soberanía sin confrontar directamente los intereses estadounidenses. El presidente rotatorio de la UA pidió una sesión de emergencia inmediata, mientras las organizaciones de la sociedad civil en todo el continente comenzaban a coordinar marchas de protesta. En las calles de Accra, las mujeres del mercado cerraron sus puestos temprano para reunirse alrededor de radios y pantallas de televisión, sus discusiones animadas creando una excitación que no se sentía desde las celebraciones de la independencia. El despertar continental ya no estaba confinado a los pasillos del gobierno, sino que se estaba extendiendo por cada mercado, universidad y pueblo, donde las personas se reunían para ser testigos de cómo su dignidad colectiva era defendida. Desde Ciudad del Chino, Cabo hasta el Cairo, la misma escena se repetía con variaciones. Los africanos comunes dejaban sus rutinas diarias para ser testigos de un momento que cristalizó décadas de frustración acumulada con la interferencia extranjera. Los estudiantes sudafricanos en la Universidad de Ciudad del Cabo pintaron murales de Traore junto a Mandela y Bo, mientras que activistas egipcios en la Plaza Tahrir cantaban su nombre entre versos de canciones revolucionarias. Las plataformas de redes sociales colapsaron bajo el peso de millones de africanos compartiendo videos, memes y mensajes de apoyo a su hermano asediado en Ouagadougou. La diáspora continental se unió al coro con comunidades africanas en Londres, París y Nueva York, organizando manifestaciones de solidaridad frente a los edificios gubernamentales respectivos. Hombres mayores que habían vivido el colonialismo y la independencia se sentaron en las plazas de los pueblos, asintiendo con aprobación mientras las generaciones más jóvenes traducían los informes de noticias a los idiomas locales. El latido espiritual de África parecía sincronizarse en torno a un solo momento de desafío, demostrando que la fuerza del continente no residía en sus ejércitos o economías, sino en
Su inquebrantable espíritu de resistencia. La sala de redacción de emergencias de CNN en Atlanta estalló en un caos controlado, mientras los productores se apresuraban a comprender la situación sin precedentes que se desarrollaba en África Occidental. La voz de la veterana corresponsal Cristiana Mampur se quebró con incredulidad mientras reportaba en vivo desde Londres luchando por encontrar un precedente histórico para un jefe de Estado, en funciones desafiando al presidente de 1900, los EU, a un debate público mientras estaba rodeado por tropas estadounidenses. La corresponsal de la cadena en África, sorprendida en Nairobi, reservó frenéticamente el primer vuelo a Ouagadougou, mientras los reporteros novatos intentaban reunir la biografía de Ibrahim Traoré. Para los espectadores que nunca habían oído su nombre, las métricas de las redes sociales mostraron que la historia se hacía viral a nivel mundial en minutos, superando incluso a los escándalos de celebridades y campeonatos deportivos en participación. La pantalla principal de la sala de control mostraba una transmisión dividida. Traoré, de pie sereno y resuelto en sus túnicas blancas, contrastaba con los soldados estadounidenses visiblemente incómodos, que claramente no se habían inscrito para este tipo de escrutinio global. Los ejecutivos de noticias se encontraron reescribiendo las políticas editoriales en tiempo real, sin saber si presentar esto como una operación militar, una crisis diplomática o una historia de liberación africana. Las transmisiones satelitales desde Ouagadougou seguían cortándose, agregando un elemento de misterio técnico, que solo intensificaba el interés de los espectadores en todo el mundo. La BBC World Service enfrentó su propia crisis editorial, mientras los periodistas debatían cómo presentar una historia que desafiaba las suposiciones fundamentales sobre el poder occidental y la agencia africana. La sede en Londres recibió llamadas airadas, tanto del Departamento de Estado como de representantes de la Unión Africana, cada uno exigiendo un marco específico para los eventos. La experimentada corresponsal de África, Leigh Ducey, se vio explicando a las audiencias británicas por qué miles de ciudadanos de 1900 Burkina Faso arriesgarían sus vidas para proteger a un líder que la mayoría de los europeos no podía localizar en un mapa. Los servicios de la BBC en Hausa francés y árabe ofrecieron coberturas dramáticamente diferentes reflejando las complejas dinámicas lingüísticas y culturales de su diversa audiencia africana. Las reuniones editoriales se extendieron en intensos debates sobre la objetividad periodística, cuando la propia historia parecía redefinir los límites entre las noticias y la historia. Las llamadas en vivo de los oyentes africanos crearon momentos emocionales, que rompieron la reserva típica de la BBC, con los llamantes compartiendo historias personales de trauma colonial y decepción. Posindependencia. La reputación de la red por su cobertura equilibrada enfrentó su mayor prueba cuando los productores se dieron cuenta de que la neutralidad en sí misma podría ser una forma de sesgo en este enfrentamiento sin precedentes. La sede de Al Jazeera en Doha aprovechó el momento como una vindicación de su crítica de larga data al sesgo mediático occidental con su Mesa de África, proporcionando cobertura total que enfatizaba la solidaridad continental que surgía alrededor de Traoré. Su corresponsalía en las principales capitales africanas entregaba reportes apasionados que resonaban con los espectadores de todo el sur global, transformando una historia regional en un símbolo de resistencia contra el neocolonialismo. Los servicios en árabe e inglés de la red se coordinaron para proporcionar una cobertura fluida que conectara este momento con narrativas más amplias de liberación a través de África y el Medio Oriente. La participación en redes sociales en las plataformas de Al Jazeera explotó, a medida que los jóvenes africanos compartían clips y comentarios que los medios tradicionales occidentales habían pasado por alto o malinterpretado. El diverso personal de periodistas de la red provenientes de toda África y el mundo árabe aportó una inversión personal a su labor informativa, que elevó la cobertura más allá del trabajo típico de corresponsales extranjeros. Las entrevistas en vivo con intelectuales, historiadores y activistas africanos proporcionaron un contexto que las principales cadenas occidentales luchaban por igualar. El contraste entre la cobertura informada y apasionada de Al Jazeera y las respuestas confundidas de CNN y la BBC se convirtió en una historia por sí misma, destacando la importancia de la perspectiva en el periodismo internacional, en las redacciones de toda África, desde Channels TV en Nigeria hasta Enka en Sudáfrica.
Los periodistas locales se encontraron cubriendo una historia que finalmente centraba a la agencia africana, en lugar de representar al continente como una víctima pasiva de fuerzas externas. Los reporteros que habían pasado sus carreras explicando África a audiencias extranjeras de repente tenían la tarea opuesta: ayudar a los espectadores africanos a entender cómo el mundo occidental estaba reaccionando ante esta afirmación sin precedentes de soberanía. Los desafíos técnicos de mantener las conexiones satelitales con Ouagadougou crearon momentos dramáticos de silencio en el aire, que de alguna manera añadieron tensión en lugar de restarla. Las redes de noticias panafricanas como TRT África y el Servicio Africano de France 24 se apresuraron a ofrecer una cobertura multilingüe que pudiera servir al diverso panorama lingüístico del continente. Las estaciones de radio locales en las áreas rurales se convirtieron en centros de información cruciales, ya que los agricultores y comerciantes se reunían alrededor de radios de transistores para seguir el desarrollo de los eventos hora tras hora. La historia pasó de ser una noticia a una experiencia compartida continental con cada actualización, creando nuevas olas de discusión en mercados, universidades y plazas de los pueblos en 54 naciones. La tormenta mediática se había vuelto más grande que la propia historia, demostrando que a veces la noticia más importante es cómo la gente reacciona ante las noticias. En lo profundo de las salas de informes clasificados del Pentágono, la general Patricia Hayes cerró su computadora portátil de golpe cuando la llamada de video segura desde Ouagadougou terminó en estática y confusión. La operación que había supervisado personalmente durante 6 meses se estaba desmoronando en vivo por televisión. Pero la verdadera crisis residía en los documentos esparcidos por su escritorio, de caoba. Las fotos satelitales revelaban enormes depósitos de litio bajo el suelo de Burkina Faso, suficientes para alimentar la revolución de los vehículos eléctricos de América durante el próximo siglo. El gobierno de Traoré había firmado recientemente acuerdos mineros con China y Rusia, excluyendo a las corporaciones estadounidenses de lo que los analistas de inteligencia llamaban el nuevo petróleo. La retórica antiimperialista del joven presidente no era solo teatro político. Estaba desmantelando sistemáticamente el dominio económico occidental. En la región, su carpeta clasificada contenía comunicaciones interceptadas que mostraban los planes de Traoré para crear un consorcio minero panafricano que dejaría fuera de los mercados de minerales críticos a las empresas estadounidenses. La orden de arresto por actividades terroristas había sido una cobertura conveniente para lo que esencialmente era una guerra económica disfrazada de lucha contra el terrorismo en un búnker seguro bajo el Departamento de Estado. El subsecretario Robert Thornton caminaba frenéticamente mientras su narrativa cuidadosamente construida se derrumbaba en tiempo real. Los medios habían recibido historias sobre Traoré apoyando grupos yihadistas, pero la verdad clasificada era mucho más perjudicial para los intereses estadounidenses. Los informes de inteligencia en su escritorio revelaban que Burkina Faso había eliminado más células terroristas en 2 años que la década anterior de intervención militar occidental combinada. El crimen de Traoré no era apoyar al terrorismo. Era demostrar que las soluciones africanas funcionaban mejor que las estadounidenses. Los éxitos militares del joven presidente habían inspirado a los países vecinos a cuestionar por qué necesitaban bases francesas y estadounidenses en su suelo. El teléfono de Thornton vibró con actualizaciones de los lobistas que representaban a las corporaciones mineras que habían invertido miles de millones sobornando a los gobiernos anteriores de Burkina Faso por derechos minerales. El subsecretario se dio cuenta de que el desafío de Traoré a un debate público expondría estas motivaciones comerciales al escrutinio global. Sus manos temblaban mientras contemplaba cómo explicarle al Congreso por qué un caso de terrorismo fabricado se había convertido en un desastre diplomático internacional al otro lado del Atlántico en un ático de Londres. James Crawford, CEO de Atlas Mining Consortium, miraba cómo el precio de las acciones de su empresa caía en tiempo real en las terminales de Bloomberg. El ejecutivo británico había negociado personalmente los derechos exclusivos de extracción de litio con el gobierno militar anterior de Burkina Faso, pagando millones en sobornos que ahora no valían nada bajo la administración de Traoré. Su conferencia telefónica con los funcionarios del Pentágono 3 horas antes había sido un intento desesperado de salvar contratos por valor de $40.000 millones en la próxima década.
Los documentos seguros esparcidos por su escritorio de vidrio revelaban la magnitud de la participación corporativa occidental en la orquestación de la eliminación de Trowe. La empresa de Crawford había financiado los informes de inteligencia que vinculaban al presidente con el terrorismo, sabiendo que la opinión pública apoyaría la intervención militar contra un simpatizante terrorista. La ironía no se le escapó, ya que el verdadero éxito de Trowe en la lucha contra el terrorismo lo hacía más peligroso para los intereses occidentales que cualquier líder yihadista. Sus dedos temblorosos marcaron el número de su corredor para comenzar a vender posiciones antes de que el mercado se diera cuenta completamente de cómo este presidente africano había superado a todo el aparato de inteligencia occidental. En una instalación clasificada de la CIA en Virginia, la analista Sarah Mitchell miraba la pantalla de su computadora con creciente horror, mientras cruzaba los documentos que le habían ordenado alterar 6 meses antes. Sus informes sobre los éxitos de Trowe en la lucha contra el terrorismo habían sido sistemáticamente editados para sugerir lo contrario, transformando las victorias contra los extremistas en evidencia de colaboración. La joven analista había cuestionado estas revisiones, pero le dijeron que reflejaban un panorama más amplio de inteligencia al que no tenía acceso. Ahora, viendo la cobertura en vivo de miles de ciudadanos de Burkina Faso defendiendo a su presidente, entendió el verdadero alcance del engaño. Su estómago se revolvía al darse cuenta de que su experiencia profesional había sido convertida en arma para justificar lo que equivalía a un golpe corporativo disfrazado de lucha contra el terrorismo. La carpeta marcada Solo Ojos contenía pruebas de que 3 agencias de inteligencia separadas se habían coordinado para fabricar pruebas contra un líder democráticamente elegido cuyo único crimen era la independencia económica. Las manos de Sarah temblaban mientras contemplaba las protecciones para denunciantes que quizás no salvaran su carrera, pero sí su conciencia. En ese momento comenzó a fotografiar documentos con su teléfono personal, sabiendo que algunas verdades eran demasiado importantes para seguir siendo clasificadas. El sol de la tarde ardía implacablemente sobre el palacio presidencial, cuando el presidente Traore dio un paso al frente para dirigirse no solo a la multitud ante él, sino a los millones que lo observaban a través de 6 continentes. Su boho blanco había absorbido el polvo y el sudor del día, transformándose de una vestimenta ceremonial prístina en el uniforme de batalla de un líder que había elegido mantenerse en pie en lugar de huir. Detrás de él, las antiguas paredes del palacio parecían pulsar con la energía de cada líder africano que alguna vez enfrentó el poder colonial con nada más que convicción y coraje. La multitud había crecido hasta más de 5,000 personas, creando un mar de telas coloridas y puños levantados que se extendían más allá del horizonte como un tapiz vivo de resistencia. El capitán Rodríguez y sus hombres permanecían congelados en sus posiciones, atrapados entre órdenes imposibles y una claridad moral innegable, mientras el mundo observaba cada uno de sus movimientos. El anciano Yamba estaba en la entrada del palacio, sus manos curtidas agarrando el bastón ancestral que había sido transmitido a través de generaciones de reyes Mosi. El momento había llegado en el que las palabras evitarían o precipitarían una confrontación que podría redefinir para siempre la relación entre África y Occidente. 7 días, anunció Trowe, su voz resonando a través del complejo, con la autoridad del trueno retumbando a través de la sabana. Le he dado al presidente de los Estados Unidos 7 días para encontrarse conmigo aquí en la tierra de mis ancestros, para debatir el futuro de África ante los ojos del mundo. La multitud estalló en aprobación, sus voces creando un sonido como el de 1,000,000 de tambores, golpeando en perfecta sincronización a través de la tierra roja de Burkina Faso. A través de las transmisiones satelitales, los líderes africanos desde Laros hasta Pretoria observaban a su joven colega imponer condiciones que ningún poder occidental había sido nunca obligado a aceptar. Los soldados estadounidenses se desplazaron incómodamente al darse cuenta de que estaban siendo testigos de la historia siendo escrita por un hombre al que habían enviado a arrestar. El capitán Rodríguez sintió cómo su radio crujía con órdenes cada vez más desesperadas desde Washington. Pero el dispositivo parecía pesar 1,000 libras en su mano. El enfrentamiento había evolucionado de una operación militar a una prueba de si la dignidad podía triunfar sobre el poder de fuego en el siglo XXI. A medida que el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental,
pintando el cielo con tonos de oro y carmesí que coincidían con los colores de la bandera de Burkina Faso, ocurrió lo imposible. El capitán Rodríguez bajó de su vehículo, se quitó el casco y caminó lentamente hacia las puertas del palacio, con las manos visibles y vacías. Sus hombres observaron en un silencio atónito, mientras su oficial al mando cruzaba la línea invisible entre la fuerza ocupante y el invitado. La multitud se apartó ante él como el agua, creando un corredor de silencio respetuoso mientras el soldado estadounidense se acercaba al presidente africano. Cuando Rodríguez se detuvo a 10 pies de Drouet, todo el mundo pareció contener la respiración, mientras dos hombres de mundos tan diferentes se enfrentaban en un reconocimiento mutuo, de humanidad compartida. «Señor presidente», dijo el capitán, en un inglés claro, que se escuchó a través del complejo. «Mi gobierno me envió a arrestarlo. Pero no puedo arrestar a un hombre cuyo único crimen es amar a su país». La reacción de mi tiempo. La multitud fue inmediata y abrumadora, sus vítores mezclados con lágrimas, mientras presenciaban a un soldado estadounidense eligiendo la conciencia sobre la orden. En ese momento, Rodríguez se convirtió en algo más que un oficial militar, convirtió en un símbolo de la posibilidad de que incluso los sistemas más arraigados puedan ser transformados por actos individuales de valentía moral. La resolución del enfrentamiento no llegó con violencia ni rendición, sino con el capitán Rodríguez ordenando a sus hombres retirarse a una distancia respetuosa y establecer un perímetro protector alrededor del palacio. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Las fuerzas estadounidenses pasaron de ser posibles prisioneros a guardianes involuntarios de la soberanía africana. A medida que la noticia de la retirada se difundía a través de las redes globales, estallaron celebraciones espontáneas en ciudades desde Dar hasta Dar es Salaam, con millones de africanos bailando en calles que no habían visto tanta alegría en las últimas décadas. El presidente Drouet levantó el bastón ancestral hacia el sol poniente, su superficie de madera, brillando como oro pulido en la luz que se desvanecía. El desafío de 7 días seguía sin respuesta por parte de Washington. Pero el silencio en sí mismo se había convertido en una respuesta que resonaba a través de los continentes. El capitán Rodríguez se encontraba ahora entre la multitud, ya no como un invasor extranjero, sino como un testigo del nacimiento de un nuevo capítulo en la historia africana. La última resistencia se había convertido en el primer paso hacia un futuro donde los líderes africanos pudieran gobernar a su pueblo sin buscar permiso de capitales distantes que nunca habían entendido la verdadera fuerza del continente, que alguna vez intentaron controlar, 6 meses después del enfrentamiento que cautivó al mundo. El presidente Drouet se encontraba frente a la nueva sede del consorcio minero panafricano en Ouagadougou. Sus paneles solares relucían reflejando el sol de la mañana como un faro de independencia tecnológica. La arquitectura del edificio combinaba el diseño tradicional sudano-saheliano con características de sostenibilidad, de vanguardia, simbolizando la capacidad de África para honrar su pasado mientras abraza su futuro. Representantes de 37 naciones africanas se habían reunido para firmar acuerdos que cambiarían para siempre la relación del continente con los mercados globales. El litio, el cobalto y los minerales raros que antes eran extraídos por corporaciones extranjeras, a precios de ganga, ahora fluían a través de canales controlados por África, hacia compradores asiáticos y europeos dispuestos a pagar un precio justo de mercado. El capitán Rodríguez, quien había renunciado a su comisión y ahora trabajaba como consultor de seguridad para el consorcio, observaba la ceremonia con una silenciosa satisfacción desde la parte trasera del auditorio. El anciano Jamba, a pesar de su avanzada edad, había vivido para ver el cumplimiento de las profecías que su propio abuelo había susurrado sobre la liberación económica africana. El sonido de los tambores tradicionales se mezclaba con el zumbido de los vehículos eléctricos en el estacionamiento, creando una sinfonía de sabiduría ancestral y nueva tecnología. El desafío de 7 días que el presidente estadounidense nunca había respondido se había convertido en un grito de unidad africana que sorprendió incluso a los asesores más optimistas de Drouet. Los estudiantes universitarios de todo el continente habían organizado 7 días de celebraciones del orgullo africano que evolucionaron en festivales anuales, celebrando la soberanía y la autodeterminación. El hashtag Restore 7 Days Challenge
había generado más de 2.000 millones de interacciones en redes sociales, convirtiéndolo en la campaña digital africana más exitosa de la historia. Jóvenes, emprendedores desde Lagos hasta Nairobi, lanzaron startups centradas en desarrollar soluciones africanas para problemas africanos, rechazando la mentalidad de dependencia que había dominado el desarrollo postcolonial. La Unión Africana había establecido un nuevo protocolo que requería que los Estados miembros consultaran con socios continentales antes de firmar acuerdos importantes de extracción de recursos con potencias extranjeras. El presidente de Ghana había acreditado públicamente el ejemplo de Trowe como fuente de inspiración para su propia decisión de renegociar contratos mineros que favorecían a las corporaciones internacionales, en lugar de a las comunidades locales. Los efectos de ese polvoriento mañana, en Ouagadougou, continuaron remodelando el discurso político desde el Mediterráneo hasta el Cabo de Buena Esperanza. Las relaciones internacionales habían cambiado de maneras que los expertos en política exterior aún luchaban por comprender y acomodar. La Unión Europea se encontró negociando con un bloque africano unificado que exigía una asociación equitativa, en lugar de aceptar las relaciones tradicionales de donante y receptor. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China enfrentó un nuevo escrutinio por parte de los gobiernos africanos, que ahora insistían en la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de capacidades locales como condiciones para las inversiones en infraestructura. Las empresas mineras estadounidenses que alguna vez operaron con impunidad descubrieron que necesitaban competir por méritos en lugar de depender de conexiones políticas y coerción económica. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional enfrentaron presión para reestructurar las prácticas de préstamo que los economistas africanos habían criticado durante mucho tiempo como depredadoras y contraproducentes. El controvertido sistema del franco CFA de Francia fue objeto de un ataque sostenido por parte de las naciones francófonas africanas, inspirados por el ejemplo de Burkina Faso de independencia monetaria. La cadena de suministro global de minerales críticos había sido alterada fundamentalmente con los países africanos, fijando los precios en lugar de aceptar lo que las corporaciones extranjeras ofrecían. El nuevo amanecer no estuvo caracterizado por la revolución, sino por la evolución hacia una verdadera asociación basada en el respeto mutuo y la prosperidad compartida. Mientras el presidente Trowe caminaba por las bulliciosas calles de Ouagadougou, esa tarde los niños que habían sido testigos del enfrentamiento 6 meses antes, corrían junto a él, sus risas resonando en los edificios que ahora albergaban empresas de tecnología africanas e institutos de investigación. El joven presidente había cumplido su promesa de transformar su país, sin perder su alma, demostrando que el desarrollo auténtico no requería ni protección militar extranjera, ni dependencia económica. El capitán Rodríguez, que se había convertido en un símbolo inesperado de conciencia por encima de la orden, trabajó estrechamente con expertos en seguridad africanos para desarrollar estrategias de protección que priorizaban el compromiso comunitario sobre la intimidación militar. El mercado matutino, que se había vaciado por miedo durante el enfrentamiento, ahora rebosaba de vendedores que vendían productos fabricados en fábricas africanas, utilizando materias primas africanas. La profecía del anciano Yamba sobre los ancestros, vigilando a sus descendientes, se había cumplido de maneras que sorprendieron incluso a los creyentes más fieles en la sabiduría tradicional. El palacio, que había estado rodeado de soldados extranjeros, ahora albergaba delegaciones de todo el mundo que buscaban entender cómo una pequeña nación de África Occidental había catalizado una transformación continental. El nuevo amanecer pertenecía a los hijos de África, que heredarán un continente donde la dignidad no era negociable, y la soberanía no era un privilegio otorgado por las antiguas potencias coloniales, sino un derecho de nacimiento defendido por la voluntad inquebrantable de un pueblo. Libre, el desafío de 7 días de Ibrahim Trowe demostró que el verdadero poder no reside en las armas, sino en la convicción inquebrantable y el apoyo de su gente. Su lucha contra la interferencia extranjera desató un despertar continental que cambió para siempre el destino de África. ¿Qué piensas sobre esta increíble historia? Suscríbete para más relatos inspiradores de liderazgo africano y comparte tus pensamientos abajo.